Ok, entonces para terminar vamos a ver los parámetros de las funciones. Si bien ya habíamos cubierto un poco de esto en algunos ejemplos que habíamos estado viendo con las funciones, vamos a revisar un poquito más a detalle qué es eso de los parámetros, ¿sí? Entonces los parámetros básicamente lo que nos permiten hacer es cambiar el comportamiento de un programa o una función. ¿En qué sentido? Nos permite, por ejemplo, realizar acciones que sin ellos obviamente nos generaría un error, como la cuestión de crear varias carpetas anidadas con un único comando, o, por ejemplo, cambiar la forma en que nos genera o nos visualiza el resultado de la función obtenida. Para saber qué parámetros acepta o qué tipo de cosas podemos hacer, otra vez entramos al manual de cada una de nuestras funciones y aquí en la descripción vamos a ir viendo que hay una lista, a veces es una lista corta, a veces es una lista muy larga, pero podemos ir viendo qué es lo que hacen cada uno de estos parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que poner tanto como "-n", "-a", como "-", "all", nos va a decir que no va a ignorar ninguna entrada que empiece con punto. Entonces vamos a ver a qué se refiere eso. Si yo pongo "-l", "-a", fíjense que me salen aquí nuevos archivos que no salían antes. El puntito y, y los dos puntos. Y es lo mismo si yo pongo "-a" o "-all". ¿Sí? Es exactamente el mismo resultado. ¿Cuál pongo? Bueno, ya es decisión de cada uno. Por lo general, cuando usamos una única letra, es más corta la escritura y a veces es más cómodo. También podemos mezclar parámetros, ¿sí? Es decir, ya habíamos visto que L nos permitía ver el autor, por ejemplo, y nos daba una lista de los archivos que existían en la carpeta, ¿sí? Nos da una lista larga, un formato largo. Entonces yo pongo "-ls", "-l", la lista, y si pongo "-ls", "-la", fíjense que me da la lista, pero también me agrega los archivos con puntito, ¿sí? O los archivos escondidos. No importa el orden del argumento, tengo exactamente el mismo resultado. Ahora, si yo quisiera usar la expresión completa, en vez de "-a", poner "-all", tendría que poner separados los parámetros, ¿sí? Pongo separados los parámetros y obtengo exactamente el mismo resultado. Entonces esto lo podemos combinar, lo podemos mezclar tantas veces como nosotros queramos. Otra cuestión, por ejemplo, aquí interesante podría ser, por aquí nos decía si mostraba en el orden alfabético, ¿no? Y entonces aquí dice, fíjense que hace distinción entre minúsculas y mayúsculas. Nos dice que "-x" nos da los archivos por líneas en vez de columnas, y "-x" mayúscula ordena todo esto por orden alfabético, ¿no? Entonces, si hacemos "-ls", nos da así el renglón, "-x", nos da exactamente lo mismo porque realmente no tenemos como más archivos para empezar a crear las columnas. Pero si lo ponemos con "-x" mayúscula, que era el orden alfabético, fíjense que cambia el orden en que nos da los archivos. Entonces podríamos poner "-ls" a "-lx". Entonces esto dice que nos va a mostrar todos los archivos debido a que usamos el parámetro a. Luego nos lo va a mostrar en una lista larga, es decir, por renglones. Y por último, perdón, X mayúscula nos dice que lo ordene de forma alfabética. Entonces vemos que cambia el orden en cómo nos mostraba los archivos anteriormente. Básicamente para eso son los parámetros. Y si nosotros queremos saber qué otro tipo de acciones podemos realizar, bueno, vamos a tener que entrar a la documentación y revisar este tipo de parámetros. Entonces, fíjense que hay veces que los parámetros se repiten. En tree, sequence tree lo que nos muestra es todo el sistema de archivos a partir de la ruta que le indicamos en formato tipo árbol, y también tenemos la opción de all. Sí, en este caso es "-a", no tiene la opción de "-all", en este caso solo es "-a", hay que tenerlo presente.
Nos puede mostrar solamente los directorios, si así lo queremos. Nos muestra los links simbólicos y los puntos hacia los directorios que están en referencia, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que también nos puede mostrar la ruta completa para cada archivo y así podemos verlo en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, vamos a probar con tree. Con tree, si le ponemos solito, nos muestra esa parte. Si le ponemos "-a", fíjense que no hay archivos en este caso ocultos, entonces no hay una diferencia alguna en cómo nos lo muestra. Ponemos "-l" y vemos que tampoco hay un cambio específico con ese parámetro, pero teníamos "-d" también. Y "-d", por ejemplo, deja de mostrarnos los archivos y solo nos muestra las carpetas. Vamos a ver qué otras opciones teníamos con tree. Nos dice, miren, nos dice que nos puede dar el ruta completa de cada uno de los archivos. Vamos a ver entonces cómo funcionaría. Y fíjense que ahora ya no son es como una ruta relativa, por decirlo así. Vamos a ponerlo sin la F. Pero hace referencia a puntito en el sentido de que en este directorio hay un archivo que se llama antiguo horario, en este directorio hay otro, luego en este directorio hay una subcarpeta y de esa subcarpeta, dentro de esa subcarpeta, el puntito dice que está esta otra carpeta, etcétera, 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 ¿sí? Y pero si se dan cuenta es la ruta completa, ¿sí? Es como una ruta relativa, pero completa desde el punto donde estamos empezando. Entonces, es distinto a esto porque aquí está haciendo que este es el nombre de la carpeta, pero relativo o es ruta relativa a su carpeta anterior únicamente, ¿no? Entonces, una forma distinta de ver este tipo de rutas para poder trabajar con ellas más adelante. Esto sería básicamente todo. Y bueno, si bien algunas cosas ahí que a lo mejor no expliqué durante los ejemplos, es que, por ejemplo, si uno empieza a escribir algo y pone el tabulador, por ejemplo, el tabulador trata de completar hasta cierto punto. ¿Por qué me deja el 0? Porque tenemos varios archivos. 01 bis, 02, 03, entonces ya no sabe cuál es. Y entonces si yo pongo la información, ya lo completa automáticamente, ¿no? Entonces el tabulador es una forma de rápidamente lo que quiero escribir. Me sirve tanto para carpetas, archivos, como funciones. Otra opción son las flechas. Si oprimo yo las flechas hacia arriba, voy trabajando sobre los comandos que ejecuté previamente y las flechas hacia abajo voy regresando. ¿Sí? Entonces, una forma, si a veces quiero reutilizar el mismo comando una y otra vez, flechas hacia arriba me permiten moverme un poco más fácil en la terminal y bueno, siempre está la opción de usar inicio y fin para moverme sobre el renglón, ¿sí? Cosas de ese estilo, vaya, pues nos facilitan un poco trabajar con la terminal ya que no tenemos acceso directamente al mouse. Eso sería todo en esta sección.